Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos. Vamos con el ejercicio 13 de la guía de Química UO 21, que dice así: clasifiquen las siguientes sustancias en iónicas o covalentes moleculares según corresponda, y me da todas estas sustancias. En el ítem B escriben la estructura de Lewis indicando el tipo de uniones presentes en cada una, y en el ítem C indiquen el nombre de cada una de las sustancias. Muy bien. Bueno, primero vamos a identificar si son iónicas o covalentes moleculares. Fíjense que yo acá ya calculé las diferencias de electronegatividades. En las oxosales existe un tipo de unión iónica y en el oxoanión el tipo de unión es covalente, pero todo el compuesto es iónico. Y en todos los oxoácidos, todos estos compuestos, el tipo de unión es covalente. Acá tenemos también una oxosal que en la parte del anión se hace una unión covalente y el catión forma una unión iónica. Entonces esto lo clasificamos como un compuesto iónico. Muy bien, vamos a hacer las estructuras de Lewis, ¿sí? Vamos con el primero. Fíjense que la diferencia de electronegatividad es mayor que 2, por ende la vamos a hacer iónica. Vamos a dibujar el rubidio. El rubidio en su capa de valencia tiene un electrón, o sea va a quedar cargado con una carga positiva. Tengo que colocar 2 átomos de rubidio, entonces ponemos un 2 para no tener que dibujarlo 2 veces. Y en el anión vamos a colocar el elemento oxígeno. El oxígeno en su capa de valencia tiene 6 electrones y necesita 2 para completar el octeto, que son los 2 que le aporta cada átomo de rubidio, ¿sí? Entonces queda acá con carga menos 2. Esta es la estructura de Lewis. Bien, ¿cómo es el nombre? Bueno, es un óxido. El rubidio tiene única valencia, entonces no hace falta indicarlo. Esto se llama óxido de rubidio. Según la nomenclatura tradicional y la Stock coinciden, ¿sí? Y si yo lo quiero nombrar por la nomenclatura atomicida, yo tendría que poner monóxido de dirubidio. Muy bien, vamos con el que sigue. El que sigue me dice está formado por 2 átomos de fósforo y 5 átomos de oxígeno. Si yo calculo la diferencia de electronegatividad entre el átomo de oxígeno y el átomo de fósforo me da 1,25, entonces como es menor que 2 vamos a hacer del tipo unión covalente. Vamos a empezar arrancando por el átomo que tenemos más cantidad, en este caso es el oxígeno, entonces vamos a colocar el oxígeno, siempre los vamos a poner intercalados, vamos a poner el fósforo de esta manera y me faltarían colocar 2 átomos de oxígeno, que los podemos poner arriba o abajo, es lo mismo. Ahora dibujamos los electrones de valencia. El oxígeno tiene 6, empezamos siempre de adentro hacia afuera, o sea que necesita una unión acá con el fósforo este y otra unión con el otro fósforo, ¿sí? Y ahí el oxígeno completó el octeto. Los electrones de valencia del fósforo son 5, ya dibujamos uno, o sea que el fósforo está teniendo 6 electrones, le faltan 2 más para completar el octeto, que los va a compartir con el oxígeno, en este caso de la izquierda. Es lo mismo si ustedes comparten con el de abajo, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el otro fósforo, así completan su octeto. Muy bien. ¿Y qué pasa con los oxígenos de abajo? Fíjense que al fósforo todavía le quedan 2 electrones, pero no va a ser una unión covalente, sino que va a ser una unión covalente dativa, porque si no se pasa de electrones. Entonces, cuando es covalente dativa, no enfrentamos. Muy bien, y ahí estaría la estructura de Lewis. Me pide que indique qué tipos de uniones presentan. En este caso presenta, fíjense, 2 uniones covalentes simples, 2 uniones covalentes dobles y 2 uniones covalente dativa presenta esta molécula, ¿sí? ¿Cómo se llama? Bueno, el fósforo está actuando con su número de oxidación más grande, o sea que según la nomenclatura tradicional esto se llama óxido fosfórico. Según la nomenclatura Stock se llama óxido
de fósforo 5. Y según la nomenclatura atomicidad, tengo que indicar la cantidad de átomos. En este caso tenemos 5 de oxígeno, o sea, es pentóxido de 2 átomos de fósforo, o sea, de difósforo. Muy bien, vamos con el que sigue. Fíjense que el tipo de unión también es covalente, entonces vamos a arrancar por el elemento que tenemos más. En este caso tenemos más de yodo y los colocamos intercalados. En este tipo de moléculas no se unen los átomos de yodo entre sí, ¿sí? Sino que siempre se unen al oxígeno. Dibujamos los electrones de valencia. El oxígeno tiene 6. Si hace una unión simple con este yodo, llega a 7. Otra unión simple con el otro yodo, completa su octeto. Y lo mismo pasa con cada átomo de yodo, porque ya tienen 7. O sea, con una unión simple completan el octeto. En este caso, si yo especifico el tipo de uniones, tengo 2 uniones covalentes simples. Vamos con el nombre. Según la nomenclatura tradicional, fíjense que el yodo está actuando con el número de oxidación más 1. Recuerden que todo esto me tiene que dar 0. Al ser el oxígeno menos 2, yo tengo que colocar, fíjense, 2 átomos de yodo, porque viene de cruzar esto. Entonces el yodo está actuando con la valencia más 1, que es la más chica de 4 valencias que tiene el yodo. Entonces esto se llama óxido hipoyodoso. Según la nomenclatura tradicional, según la nomenclatura de Stock, se llama óxido de yodo 1. Y según la nomenclatura por atomicidad, es monóxido de diyodo. Muy bien, vamos con la que sigue, que es la oxosal. Tenemos 2 átomos de sodio. El átomo de sodio tiene un electrón en su capa de valencia y ahora vamos a dibujar un oxoanión. Va a tener el silicio como átomo central rodeado de oxígenos. Electrones que entran, 2, ya que este tiene número de valencias pares, ¿sí? Entonces dibujamos los electrones que tienen la última capa, que tiene 4. ¿Sí? El oxígeno tiene 6, pero va a entrar un electrón a cada oxígeno, ¿sí? Entonces va a tener 7. Estos dos del costado que estoy dibujando acá van a tener 7. Entonces, este es el electrón que entra. 1, 4, 5 y 6. Los electrones propios. El electrón que entra, 1. Y los electrones que tienen la capa de valencia. Fíjense que el silicio tiene 4. Acá, compartiendo un enlace simple con el oxígeno, llegó a 6. O sea, acá va a compartir un enlace doble con el oxígeno de abajo. Y ahí todos completan el octeto. Entonces, si yo doy las características de este tipo de unión, tiene 2 uniones covalentes simples y una unión covalente doble. ¿Cómo se llama? Bueno, según la nomenclatura tradicional, el silicio está actuando con la valencia más grande, entonces va a terminar todo esto en ato de sodio, porque el sodio tiene única valencia. Y según la nomenclatura de Stock, siempre termina en ato. Y en este caso, Stock va acá 4 porque es el número de valencia que está utilizando el silicio. Muy bien, ahí lo nombramos, dimos la descripción. Vamos con el siguiente. El siguiente, fíjense que es un óxido. Yo ya calculé la diferencia de electronegatividad, me dio 0,48, el número es más chico que 2, o sea, la vamos a hacer una unión covalente.
Vamos a arrancar por el elemento que tenemos más de oxígeno, entonces dibujamos oxígeno, bromo, de esta manera y me faltan colocar, y ahí tendríamos los 7 oxígenos. Muy bien, arrancamos siempre de adentro hacia afuera, arrancamos colocando los electrones de valencia que tiene el oxígeno, tiene 6. O sea que este oxígeno se va a unir con cada bromo, así completa su octeto. El bromo, que tiene 7, ya completó el octeto con esta unión covalente simple que hizo con el oxígeno central, o sea que a partir de ahí hace unión dativa. Lo mismo para el otro lado. Muy bien, y ahí tendríamos la estructura de Lewis. Si damos las características, tenemos 2 uniones covalentes simples y tenemos acá 3 uniones covalentes dativas y acá 3 más, o sea, tenemos 6 uniones covalentes dativas y 2 uniones covalentes simples. ¿Cómo se llama este compuesto? Bueno, vamos a identificar el número de oxidación del bromo. Sabemos que el oxígeno siempre es -2, o sea que esta multiplicación me da 14 cargas negativas. El bromo lo tiene que compensar con 14 cargas positivas, por ende acá su número de oxidación es 7 más, ¿sí? Según la nomenclatura tradicional, esto se llama óxido perbrómico. Según Stock, óxido de bromo 7, y según atomicidad se llama, tengo que indicar la cantidad de átomos, tengo 7 de oxígeno, o sea es heptóxido de dibromo. Muy bien, vamos con el oxoácido. Tenemos acá el cloro unido a 4 oxígenos y uno de esos oxígenos va a estar unido al hidrógeno. Recuerden que estas estructuras siempre se hacen de la misma manera. Entonces colocamos el cloro como átomo central rodeado de oxígenos, en este caso 4, y un hidrógeno unido a cualquier oxígeno. Arrancamos por el cloro. Hacemos completar su octeto haciendo una unión covalente simple con el oxígeno de la izquierda que está unido con el hidrógeno. ¿Sí? Y así el cloro, el oxígeno y el hidrógeno completaron su octeto. A partir de ahí hacemos unión covalente dativa. Y ahí tendríamos la estructura de Lewis. En este caso las características son, tenemos 2 uniones covalentes simples y 3 uniones covalentes dativas o coordinadas, que es lo mismo. Bueno, vamos a nombrarlo según la nomenclatura tradicional. Se llama ácido y la valencia del cloro, vamos a identificarla. El oxígeno es -2, por ende esto me da 8 cargas negativas. El hidrógeno me aporta una carga positiva, por ende el cloro está actuando con la valencia +7, que es la más grande de todas. O sea que esto se llama ácido perclórico. Según la nomenclatura Stock, siempre se va a llamar ato, o sea, esto se va a llamar clorato, indicando la valencia, en este caso es 7, siempre de hidrógeno. Siempre en los oxoácidos, según la nomenclatura Stock, se nombra así. Muy bien, vamos con el que sigue. Otro oxoácido.
tenemos el átomo central, que en este caso es el carbono, rodeado de oxígenos, y los oxígenos unidos a dos hidrógenos en este caso. Muy bien, arrancamos con acá el hidrógeno, que sí o sí se tiene que unir con el oxígeno, o sea que estos dos oxígenos de los costados ya cuentan con 7 electrones, una unión covalente simple con el carbono y así completan su octeto. El carbono, que tiene 4 electrones en su capa de valencia, ya hizo 2 uniones simples, o sea que llegó a 6, necesita 2 electrones más que los va a compartir con el oxígeno de abajo. Y ahí tenemos la estructura de Lewis. Si vemos las características, tenemos 1, 2, 3, 4 uniones covalentes simples y una unión covalente doble. Si vamos al nombre, bueno, un oxoácido se llama ácido. En este caso el carbono está actuando con su número de valencia más grande, entonces se llama ácido carbónico. Y según la nomenclatura Stock se llama carbonato. 4, en este caso, de hidrógeno. Muy bien, vamos con el que sigue, que tiene un nombre de fantasía, ¿sí? Este compuesto, esto es el ion cianuro, o sea que esto se lo van a memorizar, esto se llama cianuro de hidrógeno. Vamos a hacer la estructura de Lewis. Tenemos el hidrógeno, el carbono y el nitrógeno. Tenemos el carbono con 4 electrones, el hidrógeno que se tiene que unir al carbono, o sea que este está con 5 electrones, necesita 3 para completar su octeto, que los va a hacer con el nitrógeno. Fíjense que el nitrógeno, que tiene 5 electrones y comparte 3, ahí completa el octeto. Entonces, esta es la estructura de Lewis. Si nosotros damos las características, tenemos una unión covalente simple acá y una unión covalente triple acá. Vamos con el que sigue, es un hidróxido. Entonces sabemos que con respecto al aluminio, al metal, va a ser una unión iónica y dentro del anión va a ser una unión covalente. El aluminio en su capa de valencia tiene 3 electrones. Y fíjense que tenemos que dibujar 3 veces lo mismo, entonces acá vamos a poner un 3 adelante. Vamos a dibujar el oxígeno unido con el hidrógeno y un electrón que entra va a parar al oxígeno. Entonces el oxígeno tiene 7. Tiene 7 electrones. Uno que comparte con el hidrógeno, ahí completaron el octeto. ¿Cómo se llama esto? Bueno, esto se llama hidróxido de aluminio. Coincide la nomenclatura tradicional con la nomenclatura de Stock, ya que el aluminio tiene único número de valencia, ¿sí? Vamos con la última y ya terminamos por este video, larguísimos son estos puntos. Tenemos esta oxosal, que va a ser iónica, ¿sí? El calcio en su capa de valencia tiene 2 electrones que los va a perder. Fíjense que acá tenemos que dibujar 2 veces esto, entonces vamos a colocar un 2 adelante. El yodo como átomo central unido a 2 oxígenos. Entra acá un electrón porque el yodo tiene valencias impares. Va a parar a un oxígeno, siempre va a parar al oxígeno, va a parar al elemento más electronegativo que se encuentra en el anión. Entonces este oxígeno ya arranca con 7, si se une con una unión covalente simple con el yodo, completa su octeto. Tenemos 1 y ahí tenemos los electrones del oxígeno. El yodo tiene 7, ya completó su octeto, o sea que acá es unión dativa.
Muy bien, sigamos las características. Tenemos una unión covalente simple y una unión covalente dativa. ¿Cómo se llama esto? Bueno, según la nomenclatura tradicional, el yodo, vamos a ver con qué número de oxidación está actuando. Acá el oxígeno es -2, entonces esto me da -4. Recuerden que me tiene que quedar una carga negativa, entonces el yodo está actuando con el número de oxidación +3. Se llama, con la terminación 3, se llama yodito de calcio. Y según la nomenclatura Stock, siempre termina en ato, esto es iodato, indicando el número de valencia, 3 en este caso, de calcio. Muy bien, eso fue todo para este video. Un saludo grande, chicos. Chau, chau.